Hola, ¿qué tal, amigos de María Visión? No saben qué gusto me da siempre estar aquí con ustedes compartiendo en esta bendita señal de María Visión, Luz Católica, su programa Concilios. Quiero mandarles un saludo muy afectuoso a nuestros amigos que se encuentran en Norte, Centro, Sudamérica, en el Caribe, en España y en todos aquellos países a los que llega esta señal de María Visión. Este su programa Concilios de hoy va a tratar sobre un documento del Concilio Vaticano II que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia en lo que se refiere al año litúrgico. Un tema importante que todos los cristianos debemos saber y ver también un poquito cómo fue el proceso del Concilio Vaticano II para sacar este leccionario o este libro para lo que son los años, los ciclos, el año litúrgico, que, bueno, pues espero ustedes disfruten y que vamos a ver durante este programa tan importante de María Visión. Quédese con nosotros, iniciamos. Estamos aquí en su programa Concilios, muy contentos. Les mando un saludo muy cariñoso también a nombre de mis compañeros que están en cabina, de mis compañeros camarógrafos, de todo el staff de producción, de los que hacen, bueno, pues posible todo este programa y, bueno, también toda la programación de María Visión. Quiero recordarles nuestras vías de comunicación, que son, pues, el correo concilios@mariavision.com. Lo repito, concilios@mariavision.com para que nosotros nos podamos comunicar durante la semana con aquellas preguntas o aquellos comentarios que ustedes tengan durante el programa. Sin embargo, también tenemos dos vías muy rápidas de comunicación y una es mi cuenta de Twitter, que es @P mayúscula H Y LOS 1403, P mayúscula Filos es PHYLOS 1403, o tenemos también mi cuenta de Facebook que es manuel.ocampo.ponce. Todos los que me pidan solicitud durante este programa de amistad nos podemos comunicar también por esa vía de comunicación pues muy rápidamente. Como este programa siempre se va pues rapidísimo, vamos a empezar de lleno explicando un poquito lo que es el Concilio Vaticano II, este último concilio ecuménico, es decir, una asamblea de toda la Iglesia, en donde se trataron temas muy importantes durante un contexto histórico de muchísima crisis que fue el siglo XX. Este concilio se celebró en los años 60 del siglo pasado, durante pues, el contexto de la revolución sexual, de la posguerra, después de las guerras mundiales, de las crisis del existencialismo, el ateísmo, el materialismo. Y bueno, pues a partir de él surgieron muchos documentos y dentro de los documentos tenemos el que estamos analizando ahora, que es una constitución sobre la Sagrada Liturgia. Muy controvertida porque hubo cambios muy importantes en esta reforma litúrgica de la Iglesia, pero que si nosotros analizamos con mucho cuidado este documento, veremos que todo esto fue muy positivo, aunque después, durante este contexto y ahorita que nosotros estamos viviendo la crisis postconciliar, pues se haya llegado a unos excesos que no venían realmente en el concilio, sino que fueron producto de malas interpretaciones conciliares en las que algunos ministros, laicos y algunos fieles de la Iglesia, bueno, entre los fieles de la Iglesia, pues se ha llegado a algunos excesos litúrgicos que en ninguna manera fueron promovidos por el Concilio Vaticano II. Bueno, este documento que estamos analizando ahora se llama la Constitución sobre la Sagrada Liturgia y ahora nos vamos a centrar en el año litúrgico. Como saben, bueno, pues el año litúrgico no coincide exactamente con los años civiles de nuestro calendario, sino que, bueno, pues inicia más o menos unas 4 semanas antes de la Navidad.
Este año litúrgico, bueno, pues está dividido además en varios ciclos, que son el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Estos ciclos, bueno, vienen establecidos en un libro, ¿sí? En un libro viene, y entonces en este libro vienen separados, no sé si los han visto ustedes, los libros sagrados en la iglesia cuando van ustedes a misa, o los que son sacerdotes o religiosos, bueno, pues saben muy bien cuál es este leccionario, ¿verdad? O este libro de lecturas, y entonces en este vemos nosotros que viene ciclo A, B o C. Incluso a veces, cuando nos ha pedido algún sacerdote que busquemos el evangelio del día, si no nos ponemos listos, o las lecturas que tocan alguna misa dominical, y no nos fijamos a qué ciclo se refiere, pues nos podemos equivocar en las lecturas. A veces sucede eso, que como que están leyendo otra lectura, y lo que pasa es que no estaban en el ciclo correcto. Y es que tienen tres ciclos para que en 3 años aproximadamente nosotros hayamos podido conocer pues la vida, la obra de Jesucristo a través principalmente de su palabra. Entonces tenemos el ciclo A, B y C, en donde vienen los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, uno por cada uno de estos ciclos. Mateo para el ciclo A, Marcos para el ciclo B y Lucas para el ciclo C. Bueno, hay muchas novedades durante esta reforma del Concilio Vaticano II, porque, bueno, pues anteriormente se pensaban, ¿verdad?, cosas distintas en cuanto a los evangelios. Por ejemplo, el de Marcos y el de Mateo se pensaban que eran lo mismo prácticamente, y uno era resumen exclusivamente del otro, pero con los análisis y los estudios bíblicos, pues se ha ido descubriendo de la riqueza y la diferencia de estos dos evangelios, que aunque uno no hace más que, no añade nada, pero es una selección tan rica que nos presenta una característica y un aspecto y una faceta muy distinta de Jesucristo. Hay que recordar que el objetivo principal de del libro, ¿verdad?, del libro de lecturas o del leccionario, es que nosotros podamos conocer y amar a Jesús más perfectamente, pero a través de su palabra. Y por eso están divididos así. También vemos, por ejemplo, que en las misas dominicales tenemos 3 lecturas. La primera lectura, la segunda lectura y la tercera lectura. La tercera lectura es lo que conocemos con el nombre del Evangelio, y principalmente se relaciona con la primera lectura. Todo está muy bien estudiado, muy bien investigado para facilitarnos este conocimiento de Jesús, y como les decía, para que en 3 años nosotros podamos conocer más perfectamente y con mayor facilidad a través de la misma palabra directa de Dios, pues lo que son estos grandes misterios de su pasión, muerte y resurrección. Bueno, también vamos a ver en este programa cómo el año litúrgico va dividido en Adviento, luego la Navidad, luego viene un tiempo ordinario, luego viene la Cuaresma y la Pascua. Son estas las divisiones que va teniendo el año litúrgico, que incluso nosotros vemos que cambian las casullas, por ejemplo, los ornamentos de color, porque van cada uno representando, pues, fielmente la simbología de lo que se está viviendo en lo que se refiere a la vida, ¿verdad?, al misterio de Cristo. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos en la Iglesia Católica y que lo disfrutemos, porque toda la liturgia está hecha para que por medio de los signos llegue todo más fácil hacia nosotros. Pero si nosotros estamos apáticos, no nos formamos en lo que es la cuestión litúrgica, nos da lo mismo que el Padre vaya vestido de una forma, de otra, si se ponen las cosas de un modo, si se ponen de otro, pues entonces nos estamos perdiendo de una parte muy importante, porque hay que recordar que en el ser humano pues está el intelecto y la voluntad, que son las facultades superiores del ser humano, que son las facultades que incluso se llaman facultades espirituales, pues puesto que nuestra alma es espiritual porque es eminentemente racional y libre, tenemos una voluntad libre, pero también somos sensibilidad,
también somos corporeidad, no podemos negar nuestra corporalidad ni nuestra parte sensible. Y por eso el mismo Cristo y Dios, a través de Cristo y de su iglesia, pues nos llena con una simbología muy, muy hermosa para que a través de nuestros sentidos, de la vista, del oído, ¿sí?, incluso del olfato también, cuando nosotros vemos esos aromas tan hermosos del incienso que representa las oraciones que se elevan a Dios a partir del pueblo, pero también los colores, ¿por qué no? Toda esta riqueza que hay de la simbología, de la liturgia, bueno, pues nos ayuda, nos debe ayudar a vivir más plenamente con el cuerpo y con el espíritu, con el alma espiritual, todo lo que es las celebraciones litúrgicas. Pero todo esto lo vamos a ir desmenuzando durante el programa, que espero ustedes disfruten mucho. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Aquí estoy recibiendo ya algunos saludos de Sol Alvarado, Patricia Ávila, Sandy Liz, Abel Rueda Barragán, que nos están viendo. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes. También para Alberto Rosete. Quiero mandarle un saludo muy afectuoso también aquí a la maestra María del Carmen Elizundia Ponce. Bueno, un saludo para todos ustedes. Y si tienen alguna pregunta, pues desde luego podemos contestarla con muchísimo gusto o algún comentario que quieran hacer. Bueno, pues estamos viendo esto de los años litúrgicos, del año litúrgico más bien, y de sus ciclos. Y bueno, pues decíamos que el tiempo se divide en tiempo de Adviento, Navidad, ordinario, el tiempo de Cuaresma y el tiempo de, pues, el tiempo de la Pascua. Entonces, estos tiempos que son tan importantes dentro de la Iglesia Católica porque van manifestando todos los misterios de la redención de Cristo. Bueno, pues ya decíamos que el tiempo de Adviento, bueno, pues más o menos el año litúrgico va iniciando 4 semanas antes de la Navidad. Y después, pues en la Cuaresma, en la cuestión de la Pascua, del tiempo de Cuaresma y de Pascua, fíjense que es en la primera luna llena, el domingo de luna llena, después de que ha sucedido el equinoccio de primavera, es decir, viene siendo más o menos todos los años entre el 22 y 23 de marzo, en donde se realiza este tiempo litúrgico, que todo tiene un sentido, todo tiene un significado. Aparte, en el tiempo ordinario, pues tenemos también que este tiempo ordinario es el más largo, que son más o menos unas 32 o 33 semanas aproximadamente. Este tiempo es muy importante también dentro de la Iglesia Católica, aunque estos tiempos, lo que es Adviento, Navidad y Cuaresma, Pascua, pues estos son fundamentales, sobre todo el de la Pascua, porque es la pasión, la muerte y la resurrección, de modo que el Cuaresma Pascua va marcado radicalmente por la Pascua, mientras que el de Adviento Navidad va por el de la Navidad. Además, en el tiempo ordinario está dividido en pares y nones, o sea que tenemos el 2 y el 1. Entonces es diferente. Algo también importante en el tiempo, en lo que es entre semana, en el tiempo de entre semana, porque una cosa es las celebraciones dominicales que llevan estos ciclos y otro la de entre semana con los nones y los pares. Bueno, pues algo importante también que nosotros los católicos debemos saber es que, bueno, pues son 32 o 33 semanas estas, pero en las que también es importante revalorar lo que es la vida de los santos y los mártires. O sea que también este año litúrgico va marcado o va resaltado por unas fechas que son fijas, que son de los santos. Pero bueno, para que ustedes esto lo vayan viendo ya de una manera más clara, con imágenes, hemos preparado, como siempre, con mucho cariño, un material
para que ustedes puedan ver esto con más precisión y escuchar también las palabras textuales de los documentos del Concilio Vaticano II. Vamos al material. Con base en el capítulo 5 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, dedicado al año litúrgico, los padres conciliares aprobaron un leccionario litúrgico conocido como Libro de Lecturas para la Misa, cuyo objetivo fue ayudarnos a conocer y a amar a Jesús y su obra salvadora a través de la palabra de Dios. De modo que la Iglesia proclama los 4 evangelios durante las misas dominicales en 3 ciclos litúrgicos: A, B y C. A, San Mateo; B, San Marcos; y C, San Lucas. La asistencia a la misa dominical durante 3 años seguidos nos ofrece una catequesis completa de la vida, obra y mensaje de Jesús. El ciclo litúrgico abarca un año entero que inicia 4 domingos antes de la Navidad. Por tanto, en los últimos días de noviembre o primeros de diciembre, según precisamente qué día de la semana caiga la Navidad. Se divide en grupos de días litúrgicos que forman un tiempo litúrgico, que puede ser Adviento, Navidad, Ordinario, Cuaresma y Pascua. Cada uno de esos tiempos se relaciona con una fecha del calendario, sea con la Pascua, la principal, o sea con la Navidad. De este modo, el tiempo de Adviento y el de Navidad se relacionan estrictamente con la Navidad, tienen esa fecha como centro y miden su inicio y su final de acuerdo al día de la semana en que haya caído la Navidad. Los tiempos de Cuaresma y Pascua se relacionan con la Pascua, que se define como el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, lo que puede caer entre el 22 de marzo como fecha más temprana y el 25 de abril como fecha más tardía. El tiempo llamado ordinario comprende todas las demás semanas que no son ninguno de estos tiempos especiales. Aunque no es un tiempo especial, el tiempo ordinario abarca la mayor parte del año, unas 32 o 33 semanas, según cada año. El tiempo ordinario se mide en relación al inicio y al final del año litúrgico y, por lo tanto, indirectamente, se relaciona con el día de la semana en que caiga la Navidad. A todas estas fechas, que por la combinación de las 2 distintas formas de establecer los tiempos, dan lugar a un calendario muy variado, se suman aún otras variaciones más. El calendario santoral, que es fijo, es decir, que cada santo está asignado a una fecha determinada. La interacción de cada una de esas fechas determina en qué día litúrgico nos encontramos. A su vez, los días intersemanales, entre semana, llevan un ritmo propio y distinto. Se divide en 2 años, par e impar. En los tiempos especiales no se diferencian las lecturas, sino que siguen todos los años el mismo leccionario, pero en el tiempo ordinario, que recordemos son unas 33 semanas de todo el año, hay 2 leccionarios que se alternan entre año par o impar, también llamados respectivamente segundo y primero. En los tiempos especiales también se puede diferenciar entre par e impar, pero esa diferencia es optativa. Existen los leccionarios diferenciados, pero no son obligatorios. Todo esto surgió a partir de lo establecido en el capítulo 5 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II en sus números 102 al 105, dedicados al año litúrgico, afirma textualmente que la Santa Madre Iglesia considera deber suyo celebrar con sagrado recuerdo
en días determinados a través del año, la obra salvífica de su divino esposo. Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también, junto con su santa pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el ciclo del año, desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación y la Navidad hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor. Conmemorando así los misterios de la redención, abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que en cierto modo se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. En la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo. En ella, la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser. Además, la Iglesia introdujo el recuerdo de los mártires y de los demás santos que, llegados a la perfección por la multiforme gracia de Dios y habiendo ya alcanzado la salvación eterna, cantan la perfecta alabanza a Dios en el cielo e interceden por nosotros. Porque al celebrar el tránsito de los santos de este mundo al cielo, la Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que sufrieron y fueron glorificados con Cristo. Propone a los fieles su ejemplo, que atrae a todos por Cristo al Padre y por los méritos de los mismos implora los beneficios divinos. Por último, en diversos tiempos del año, de acuerdo con las instituciones tradicionales, la Iglesia completa la formación de los fieles por medio de ejercicios de piedad espirituales y corporales, de la instrucción, de la plegaria y las obras de penitencia y misericordia. Quiero mandar un saludo a Gisela Stephanie, también aquí que nos está viendo, un saludo muy afectuoso para ella y para toda su familia. Y aquí también, bueno, pues a Gerardo Segovia, que nos está viendo, como siempre, un saludo muy afectuoso también para Gerardo Segovia. Aquí estoy recibiendo también algunas solicitudes de amistad. Tenemos a Carlos González, a quien les damos un afectuoso saludo. En la Fundación Santo Domingo Sabio, un saludo también muy afectuoso. Bueno, pues ya ven ustedes lo clarísimo que viene este texto. Y sobre todo también este detalle, ¿verdad?, del Evangelio de Marcos, que se pensaba que era un resumen del Evangelio de San Mateo. Y resulta de que no fue así, sino que aunque no añade ninguna palabra más, fíjese, este Evangelio, el Evangelio de San Marcos, pero muestra o manifiesta un aspecto muy, muy importante y diferente del perfil y de todos estos misterios de Jesucristo y de su salvación. Por eso es que la Iglesia tuvo que estudiar mucho a partir del Concilio Vaticano II y de sus indicaciones que estamos viendo nosotros, como en los textos del concilio fueron muy, muy claras, para poder hacer que los fieles pudiéramos formarnos mejor, conocer mejor a través de la palabra de Dios, pero también de la vida de los santos, porque como ustedes saben, los santos son motivos de credibilidad para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque son el testimonio vivo de la eficacia de la gracia de Dios a través de su Iglesia y de sus sagrados misterios. Por eso nosotros los católicos pues tenemos que empaparnos de todo esto, saborearlo, disfrutarlo, apoyar mucho en nuestras parroquias a nuestros párrocos,
a los religiosos, a las religiosas, a todas las personas que están dedicadas o consagradas al servicio de Dios. Todos debemos servirlo, pero sobre todo nosotros, si nos formamos mejor, podemos vivir en comunidad y colaborar mejor con nuestros párrocos y con nuestros queridísimos sacerdotes de la Iglesia Católica. Vamos a un corte y regresamos. Un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Colombia que nos ven, a Mariluz Llamas que nos ve en Colombia, también a nuestros amigos de Chile que pues siempre nos mandan saludos, a nuestros amigos de España, al Padre Eliseo de Gea Gil y sobre todo a su comunidad de la Divina Misericordia, y desde luego con mucho cariño al Seminario del Sagrado Corazón en Trujillo, Venezuela, un seminario muy querido en el que he estado. He tenido la oportunidad de celebrar este año las fiestas de Santo Tomás con el señor obispo y pues con uno del equipo formador, desde luego el padre Ender Artigas. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes que están allí en Venezuela, en esta tierra que necesita tanto de nuestras oraciones. Bueno, pues estamos hablando de este documento de la Constitución que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, y nos estamos centrando pues en el año litúrgico. Y vamos viendo cómo este año litúrgico va encaminado a pues realmente darnos una formación muy completa, sobre todo en un lapso de 3 años. Por eso debemos estar muy atentos a los tiempos del año litúrgico, que son tiempos sagrados, a toda la simbología, empaparnos de lo que es la liturgia, vivirla bien, ver también cuáles son los tiempos del año, que ya habíamos dicho, y ya salieron también ahí, lo que es Adviento, Navidad, Ordinario, Cuaresma, Pascua, luego también los tiempos intersemanales y los tiempos especiales en los que se ve el Evangelio de Juan, los textos que ahora se llaman textos joánicos, porque no es nada más el Evangelio, sino que ahora la investigación en la Sagrada Escritura ha avanzado muchísimo en todo lo que es el conocimiento pues de la palabra de Dios, y por lo mismo, gracias a estas investigaciones, estos nuevos descubrimientos, porque hay que ver que la palabra de Dios es un abismo de profundidad que va la Iglesia desvelando bajo la acción del Espíritu Santo a través de los doctores de la Iglesia, de los teólogos, de los filósofos, de todos los que están dedicados a la investigación y el estudio pues, de todos estos misterios sagrados. Ahora, en este bloque vamos a pasar a los lineamientos directamente que dio la Constitución a través de sus artículos, para que nosotros veamos cómo los padres conciliares fueron preparando todo para lo que ahora nosotros podemos vivir con muchísima alegría. Vamos a este material para que ustedes lo disfruten, pongan mucha atención. Continuando con el estudio del capítulo 5 de la Constitución para la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, en virtud de los números anteriores, en sus números 106 al 111, menciona textualmente que, en consecuencia, el Sacrosanto Concilio decidió establecer lo siguiente: la Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que es llamado con razón Día del Señor o Domingo. En este día, los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús, y den gracias a Dios, que los hizo renacer a la vida, esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por esto, el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. No se le antepongan otras solemnidades,
a no ser que sean de veras de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Revísese el año litúrgico, de manera que conservadas o establecidas las costumbres e instituciones tradicionales de los tiempos sagrados, de acuerdo con las circunstancias de nuestra época, se mantenga su índole primitiva para alimentar debidamente la piedad de los fieles en la celebración de los misterios de la redención cristiana, muy especialmente del misterio pascual. Las adaptaciones de acuerdo con las circunstancias del lugar, si son necesarias, háganse según la norma de los artículos 39 y 40. Oriéntese el espíritu de los fieles, sobre todo a las fiestas del Señor, en las cuales se celebran los misterios de salvación durante el curso del año. Por tanto, el ciclo temporal mantenga su debida superioridad sobre las fiestas de los santos, de modo que se conmemore convenientemente el ciclo entero del misterio salvífico. Puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia. Dese particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de dicho tiempo. Por consiguiente, inciso A. Úsense con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal y según las circunstancias, restáurense ciertos elementos de la tradición anterior. Inciso B. Dígase lo mismo de los elementos penitenciales. En cuanto a la catequesis, incúlquese a los fieles, junto con las consecuencias sociales del pecado, la naturaleza propia de la penitencia, que detesta el pecado en cuanto es ofensa a Dios. No se olvide tampoco la participación de la Iglesia en la acción penitencial y encarézcase la oración por los pecadores. La penitencia del tiempo cuaresmal no debe ser solo interna e individual, sino también externa y social. Foméntese la práctica penitencial de acuerdo con las posibilidades de nuestro tiempo y de los diversos países y condiciones de los fieles, y recomiéndese por parte de las autoridades de que se habla en el artículo 22. Téngase como sagrado el ayuno pascual. Ha de celebrarse en todas partes el viernes de la pasión y muerte del Señor y aún extenderse, según las circunstancias, al sábado santo, para que de este modo se llegue al gozo del domingo de resurrección con elevación y apertura de espíritu. De acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y sus reliquias auténticas. Las fiestas de los santos proclaman las maravillas de Cristo en sus servidores y proponen ejemplos oportunos a la imitación de los fieles. Para que las fiestas de los santos no prevalezcan sobre los misterios de la salvación, déjese la celebración de muchas de ellas a las iglesias particulares, naciones o familias religiosas, extendiendo a toda la Iglesia, solo aquellas que recuerden a santos de importancia realmente universal. Bueno, ya ven, son tantas cosas, pero aquí, bueno, es importante destacar varios elementos. El primero, el domingo en el que se celebra, bueno, pues el Día del Señor es el fundamento de toda la vida, de toda la vida cristiana, ¿verdad? En la Eucaristía, y por lo mismo, pues tiene una importancia fundamental. Aquí también hay que destacar en este texto cómo en el tiempo de Cuaresma hay que dar mucho énfasis a dos elementos principales, que son
el bautismo, los elementos bautismales y lo que es la penitencia. Nosotros vivimos en un mundo hedonista, donde lo que nos interesa es obtener placer, todo lo que es placentero lo vemos como si fuera algo bueno, y todo lo que implica sufrimiento, entrega, servicio, donación a los demás, todo eso lo vemos como si fuera una cuestión gravísima. Y sin embargo, no hay nada más saludable que nosotros aprender a vivir negándonos un poco a nosotros mismos, en nuestros caprichos, en nuestros deseos. Ahora la gente hace grandísimos esfuerzos muy grandes por tener, por ejemplo, salud física, por tener bienestar, por tener belleza incluso, ¿sí? Por tener fuerza. Se somete la gente a cirugías, a tratamientos, está horas en los gimnasios o en los centros para poder mejorar su condición física y corporal. Pero cuando les hablamos de penitencia, de ayuno, de mortificación, para crecer espiritualmente, para tener algo que ofrecer a Dios, entonces es como si fuera un escándalo y como si Dios fuera totalmente opuesto. Si bien es verdad que Dios quiere que nosotros seamos felices y que somos pecadores, por lo mismo, por estas dos verdades, la felicidad que Dios nos pide y nuestra condición de pecadores que tenemos ahora, tenemos que aprender a que aún dentro de lo que nosotros vamos realizando durante nuestra semana, nuestro día en el trabajo, que está lleno siempre de pecados, de envidias, de chismes, de mentiras, de todo lo que normalmente cometemos los seres humanos, pues hay que ir buscando negarnos a nosotros mismos para ir creciendo espiritualmente, para tener algo que ofrecer a Dios, para un poquito, aunque sea, ¿verdad? Aceptando esta gracia que es gratuita y que todos recibimos la gracia suficiente para poder ser santos, unamos nuestro servicio, nuestro sacrificio a los demás, nuestra donación, nuestra entrega en cada acción a lo que fue la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Vamos a ir a un corte y regresamos para concluir. No se vaya. Que hay que, ofrecer a Dios sacrificios, mortificaciones, el ayuno, porque estos dos elementos, lo que es el bautismo y la penitencia, son importantísimos, sobre todo en el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Pero en todo el año litúrgico y sobre todo también los domingos, que, es el día del Señor, el fundamento y el núcleo del año litúrgico. Bueno, pues es muy importante que nosotros seamos conscientes de ir preparando nuestro espíritu a través de la donación, de la entrega a los demás, del sacrificio. Bueno, quiero también explicarles un poquito, ¿verdad? Porque estamos viendo que en los ciclos del año litúrgico estuvimos viendo que se leen principalmente, que son 3 lecturas, la primera, la segunda y la tercera, que es el Evangelio, que la primera va referida al Evangelio, pero en cada ciclo, que es el A, B y C, se toma pues a Mateo, a Marcos y a Lucas, que son los evangelios denominados como evangelios sinópticos. En lo que se refiere a Juan, pues los evangelios sinópticos están vistos con el mismo ojo, mientras que el evangelio de Juan, pues más bien expresa lo que es las características mesiánicas, el mesianismo de Jesús y su filiación, y por eso se separa y se ve aparte. Aquí no hay tiempo para que nosotros expliquemos ahorita tanto sobre ese aspecto, porque lo que va, el enfoque ahorita del programa, pues es a ver cómo fue la preparación
del Concilio Vaticano II, a través de este documento que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, para que nosotros podamos, los fieles, formarnos, prepararnos mejor y sobre todo en un ciclo completo que dura 3 años, hayamos nosotros adquirido una formación a través de la palabra de Dios, pero no exclusivamente en los evangelios, sino también en la vida de los mártires, en una serie de cosas, en las obras de piedad. La piedad es una virtud hermosísima que es, bueno, el reconocimiento, el agradecimiento debido que nosotros tenemos al Creador, pues no nada más por habernos creado, sino también por habernos redimido, es decir, por habernos salvado del pecado, el pecado que nosotros todavía tenemos en este mundo. No hay que espantarnos, porque nosotros vivimos en un mundo de pecado. Todos, no pensemos que porque es una religiosa, que porque es no, todos, niños, adultos, jóvenes, viejos, todos tenemos pecados. Pero no debemos quedarnos ahí, sino debemos ir viviendo, ¿verdad?, en nuestro año litúrgico, cada una de las épocas que manifiestan los tiempos sagrados, uniendo a Cristo, no estacionándonos en el pecado, sino uniendo a Cristo. No, y siempre viendo con mucha esperanza el poder ser librados de este pecado que nosotros vamos cargando, ¿verdad? Porque si nosotros nos quedamos en el pecado, nos desanimamos. Había una persona por ahí que decía, que me preguntó una vez, oiga, si estoy en pecado grave, ¿ya no debo orar? Pues eso fue gravísimo, ¿verdad? Decía que una persona le había recomendado que su oración no iba a valer nada si estaba en pecado mortal o en pecado grave y que mejor ya no hiciera ninguna oración. Pues déjenme decirles que, con todo respeto, es exactamente al revés, ¿verdad? Contra más pecados tenemos, más oración debemos hacer, y contra más pecados hagamos, Dios está más cerca de nosotros porque Él nos quiere rescatar y porque exactamente Dios no encarnó su Hijo Jesucristo por los justos, sino por los pecadores. Los pecadores somos su debilidad, todos nosotros que pecamos. Entonces, contra más pecados tengamos, pues debemos acercarnos más, ¿verdad? Más a la oración, y luego a través de la oración estoy seguro que como fruto nos va a llevar a los sacramentos, al sacramento de la reconciliación. Acuérdense que para el sacramento de la reconciliación lo que hay que hacer es estar arrepentido y tener en ese momento el firme propósito de no volver a caer. Luego caemos, ¿por qué? Porque en esta vida así es, pero en ese momento debemos estar firmes de no volver a caer, tener realmente ese deseo, y con la gracia de Dios poco a poco vamos a ir avanzando. Tampoco hay que pensar, ¿verdad?, que la vida moral es como una línea recta que empieza aquí y termina en el cielo. No, sino que es una línea que va dando vueltas y después no sé cómo vamos a llegar, pero llegamos, ¿sí? Tenemos temporadas mejores, otras temporadas peores, pero lo que nunca debemos perder es el ánimo, la vivencia, vivir todos estos tiempos sagrados, prepararnos en liturgia, prepararnos para celebrar y participar con mucha dignidad todos estos elementos, ¿verdad?, de los misterios de Cristo que nos ofrece la Iglesia a través de la liturgia, que no hay que dejar de recordar que la liturgia es principalmente el ejercicio del sacerdocio de Cristo en su Iglesia. O sea que no es cualquier cosa, sino que es muy, muy importante. Pero bueno, pues hemos llegado al final de este programa, por lo cual yo les mando muchos saludos a todos y mi agradecimiento por su atención. Hasta la próxima y muchísimas gracias.
Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.